En este tema vamos a tratar los convertidores continua con aislamiento, vamos a ver alguno de ellos, y estas diapositivas las vamos a dividir, o este vídeo lo vamos a dividir en dos partes. El primero es el funcionamiento básico, las topologías que existen, cómo se maneja un transformador, cómo es el filtro salida, etc. Y en la segunda parte lo que vamos a dedicarnos es a calcular los esfuerzos de tensión y corriente y las principales formas de onda. Vamos a comenzar. Bueno, la estructura general de los convertidores continua que presentan aislamiento, quiere decir que tengan transformador, se ve en esta figura. Tenemos en esta figura la fuente de entrada, normalmente representada por una fuente de tensión continua. Tenemos la carga a la salida, que en general también asumimos que es una carga resistiva, por simplificar. Y el circuito de potencia sería justo lo que está en medio de entre la fuente y la carga. Tiene cuatro partes claramente diferenciadas y luego se verá así en los circuitos. La primera es el inversor. Un inversor es un circuito de potencia que a partir de una tensión continua genera una tensión alterna. Bueno, dentro de inversores hay varias posibilidades, como se verán después, pero siempre tenemos que generar una tensión alterna en la salida de este bloque, porque lo que va a continuación es un transformador. Los transformadores, obviamente, necesitamos generar una tensión alterna para los transformadores, ya que de otra manera pues, saturaríamos el núcleo magnético y no podría funcionar. Inversor, transformador, y claro, en el secundario del transformador tenemos una onda alterna que lo que necesitamos es rectificarla para volver a pasar a continua. Y bueno, pues para eso utilizamos un rectificador, normalmente de doble onda, y por último filtro para poder entregar a la carga una tensión de salida que sea continua y con poco rizado de alterna. ¿Vale? Entonces, el problema de igual que los convertidores continua sin aislamiento son relativamente sencillos, los que tienen aislamiento tienen un transformador en medio y eso obliga a hacer una doble conversión, continua alterna y posteriormente una alterna continua. Bueno, las tres estructuras básicas, que ya lo pone en el texto, son puente completo, medio puente y push-pull, y van a hacer funcionar el transformador con flujo magnético centrado, es decir, le van a poner tensión positiva, tensión negativa, el balance de voltios por segundo será cero, por supuesto, pero el flujo magnético va a estar centrado. Eso va a implicar que la corriente magnetizante será positiva y negativa, irá alternando siempre con un valor medio cero. Rectificador de doble onda. Aquí tenemos dos posibilidades, utilizar un rectificador con 4 diodos, es monofásico, o bien 4 diodos, o bien 2 diodos y toma media, siendo esta opción la más habitual al ser la más eficiente, aunque exige un transformador con toma media. Y el filtro de salida normalmente es del tipo LC. Bueno, muy importante en todos estos convertidores, el funcionamiento básico, cuando se cierra el lazo de realimentación, es que la tensión de salida U/S se controla mediante el ciclo de trabajo de los transistores que hay aquí en este circuito que hemos llamado de inversor, como se verá a continuación. Bueno, antes de entrar en eso, simplemente una transparencia para repasar lo que es un transformador. En este dibujo tenemos un transformador ideal, en que podemos hablar de la relación que tienen las tensiones, por un lado, U1 partido N1 es igual U2 partido N2, N1 y N2 son las vueltas de hilo de cobre que hay en cada lado del transformador, y también la relación de las corrientes, que responde a N1 por I1 igual N2 por I2. Un transformador ideal nos puede servir para hacer unas cuentas básicas de cómo funciona el transformador, pero como sabemos, siempre en electrónica potencia, al menos deberíamos considerar la existencia de la inductancia magnetizante, bobina que representa la energía que hay en el núcleo magnético y que situamos en paralelo con uno de los devanados del transformador. En este caso está pintado en primario y su nombre es Lm. Cuando tenemos inductancia magnetizante, a las ecuaciones anteriormente pintadas, pues hay que tener en cuenta que hay una corriente adicional, que es la corriente magnetizante, que siempre va a existir y circulará o bien por primario o bien por secundario, dependiendo cómo sea la topología del circuito. Por supuesto, la corriente por la bobina magnetizante no puede variar bruscamente, es el flujo en el transformador, no puede variar bruscamente, y como hemos hecho cuando teníamos cualquier problema donde había bobinas, el valor medio de tensión en la bobina magnetizante, es decir, en el transformador, debe ser cero. Y por supuesto esto lo podemos aplicar en primario o en secundario según nos convenga para resolver el circuito. Bueno, el circuito de potencia, por supuesto, debe magnetizar y desmagnetizar el transformador en cada ciclo de conmutación.
Entonces el balance voltios por segundo del transformador debe ser 0 en cada ciclo de conmutación. Bueno, como dije anteriormente, en electrónica de potencia hay básicamente 3 estructuras inversoras. La más universal es la que está en la figura, que llamamos puente completo. Esta sería la tensión de entrada. Está compuesto por 4 transistores, 2 ramas de 2 transistores cada uno. Y en estos transistores, el punto medio que aquí hemos denominado A en esta rama y B en esta otra rama, pues tendríamos una tensión alterna, la tensión Q sub AB es alterna, y ahí podríamos colocar el primario del transformador como se muestra en esa figura. Este circuito tiene 4 transistores, 2 de ellos, el 1 y el 3, con tensiones flotantes. Eso lo que quiere decir es que el circuito de disparo pues no puede estar referido a la masa, sino que estará referido al punto A o al punto B, dependiendo de qué transistor estemos hablando. Desde el punto de vista del funcionamiento del circuito no añade más complejidad, aunque en la realidad eso sí que implica que el circuito de disparo pues, tiene que tener algunos elementos adicionales. Este es el circuito más universal que tenemos para inversores, pero tenemos 2 alternativas que pueden ser útiles dependiendo de lo que estemos hablando. Una primera alternativa sería utilizar el convertidor en medio puente, inversor en medio puente, donde una de las ramas de transistores se elimina y se sustituye por un divisor capacitivo. Esto nos deja una topología con 2 transistores y solo uno de ellos flotante y, por supuesto, un principio más sencillo que la primera. Tiene como... la ventaja obviamente es el precio, el coste, pero tiene un inconveniente y es que la corriente media que va por esta rama de transistores es el doble de la que va por cualquiera de los otros transistores del circuito anterior. Por lo tanto, en circuitos donde se exija mucha corriente, mucha potencia, pues no va a ser la opción preferida el medio puente y sí lo podría ser el puente completo. Y la tercera opción inversora que tenemos es el convertidor en push-pull, que presenta una estructura en principio más compleja porque necesita un devanado primario con toma media, donde se coloca la fuente de entrada, y los 2 transistores que tiene, los 2 están referidos a masa, lo que es una ventaja, y eso sí, este circuito, cuando se disparan los transistores, aplica la tensión de entrada al transformador, pero el transistor que no está conduciendo sufre una tensión de bloqueo que es el doble, lo cual hace que no sea un buen circuito cuando tenemos una tensión de entrada muy alta. Bueno, esto creo que quedará más claro después, pero esto nos define más o menos el campo de aplicación de estos 3 circuitos. El convertidor push-pull no lo deberíamos utilizar si la tensión de entrada es muy alta, porque implicaría poner transistores de muchos voltios de tensión de bloqueo. El convertidor medio puente no lo deberíamos utilizar en circuitos con alta potencia, porque implicaría mucha corriente por los transistores. Y el puente completo, pues es el circuito el habitual, el que se utiliza por defecto y el que es más completo de los 3, y donde vamos a centrar el análisis que viene posteriormente. Bueno, en esta figura se encuentra el convertidor completo, vamos a repasarlo, fuente de tensión de entrada, carga en la salida, y entre medias tenemos los 4 transistores del puente completo, con el primario del transformador, secundario del transformador con el rectificador, que serían los diodos D1 y D2. Estos diodos con este transformador con toma media forman un rectificador de doble onda. Y por último, la última etapa, que es el filtrado, este filtro LC, que es muy habitual en electrónica de potencia. Bueno, para controlar la tensión de salida y por lo tanto la potencia que se entrega a la carga, esto se va a llevar a cabo, este control, mediante el disparo de los transistores de T1 a T4. En el modo habitual de control, como se muestra en esta figura de la derecha, T1 y T2 se van a disparar a la vez y T2 y T3 a la vez entre ellos. Y los tiempos que están encendidos los transistores es exactamente igual en los 4, aunque T2 y T3 están desfasados 180 grados respecto a T1 y T4. Bueno, el parámetro de control, que al final es el que va a tener efecto en la tensión de salida, es el tiempo de conducción en que mantenemos los interruptores encendidos respecto al periodo total, lo que llamamos en estos circuitos ciclo de trabajo, normalmente representado por una D del inglés duty cycle. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este circuito? ¿Cómo somos capaces de entregar energía desde la entrada hasta la salida? Pues cuando tenemos disparados T1 y T4, están disparados en cruz, se puede ver aquí en la figura en el convertidor que la tensión positiva se coloca en el punto A
y la tensión negativa en el punto B, y estamos aplicando tensión positiva al transformador, como se ve en esta gráfica de la derecha. En el intervalo en que tenemos disparados T2, T3, es justo lo contrario, tendríamos el positivo de la tensión de entrada en el punto B y el negativo en el punto A, y por lo tanto tensión del transformador negativa. Cuando no tenemos ningún transistor disparado, que es el resto del tiempo, el transformador no puede tener corriente por primario y toda la corriente circulará por secundario, la corriente emanante circulará por secundario. Y como se verá después, la corriente de la bobina se divide entre los dos diodos y por lo tanto la tensión del transformador es cero. Bueno, si admitimos que esta tensión de color morado es la que teníamos bueno, está pintada en el primario del transformador, pero obviamente se va a ver en el secundario también, pues estos diodos van a llevar a cabo la rectificación, de manera que cuando U sub AB es positiva, va a conducir el diodo D1 y D2 estará bloqueado, y cuando U sub AB es negativa, el que va a conducir, el diodo que está más polarizado es D2 y es el que conducirá, de manera que en la tensión U sub R nos encontramos con esta forma de onda de color azul en que ya no tiene valor medio cero, como pasaba antes del rectificador, sino que tiene valor medio positivo, que aquí se ha representado en color rojo con las letras U sub S. Bueno, puede verse que el valor en voltios, la tensión que tenemos en este punto, es la tensión de entrada multiplicada por N2 y dividida por N1, es decir, traída o llevada al secundario del transformador. Y el valor medio de esta tensión U sub R, que es, como he dicho, está pintado en color rojo, es U sub S, porque el valor medio de tensión que hay en una bobina régimen permanente es cero, con lo cual el valor medio de tensión que tenemos aquí, en este punto que hemos llamado U sub R, es exactamente igual que el valor medio de tensión de la salida U sub S. Y el filtro LC se va a encargar de dos cosas: por un lado de alisar la corriente, que luego calcularemos, y de eliminar prácticamente en su totalidad el rizado de tensión de salida, con lo cual podemos decir que la tensión de salida es constante y de valor U sub S. Bueno, pues si queremos obtener el valor de U sub S, tendríamos que calcular el valor medio de este área de la curva, que queda por debajo de la línea azul, y en este convertidor responde a esta expresión que tenemos puesta aquí en color rojo en la parte de abajo. U sub S es 2 veces la tensión de entrada por la relación de vueltas y multiplicada por el ciclo de trabajo. Bueno, como se ve en estos circuitos, normalmente se quiere regular una tensión de salida que sea fija, que sea constante, y por lo tanto, pues una vez elegido N2 y N1, el ciclo de trabajo compensará las variaciones que pueda haber de U sub E para mantener U sub S constante.